Ha habido un despertar. ¿Lo has sentido? El lado oscuro y la luz. Buenas tardes. La verdad es que somos unos tipos con suerte, porque vamos a poder ver la culminación de la saga de Star Wars próximamente, quizá la saga de películas más importante de la historia del cine. Y yo me siento particularmente honrado de poder presentarles esta tarde a Rubén González, que ha estudiado esta cuestión y que hace unos cuantos meses en Tarragona me mostró así por encima cómo él había hecho una aproximación al universo Star Wars desde la mente de alguien que conoce muy bien el arte. Él es profesor de pintura, ha trabajado durante mucho tiempo, aquí tengo la chuleta, como profesor de visual y plástica en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Es dibujante, creo que es la parte de la que él se siente más orgulloso, dibujante y pintor, y sobre todo es alguien que se ha interesado mucho por los mundos ajenos. Una persona que explora con igual pasión el mundo de Star Wars que el mundo de Star Trek, que el mundo del cómic, que el universo de Tintín, en fin, que casi cualquier cosa que tenga que ver con la creación y con la aventura. Es por lo tanto un buscador de la fuerza, ¿no?, de alguna manera. Y como su aproximación es una aproximación muy brillante y nos va a mostrar sobre todo los orígenes y la fuente de inspiración de George Lucas para crear este universo de Star Wars, y muchos de esos universos de los que bebió George Lucas están conectados con la búsqueda de lo trascendente, con los grandes mitos del enfrentamiento entre la luz y las sombras, como hemos visto en este tráiler, y eso conecta con muchas de las cuestiones que se abordan en este ciclo aquí. Pues creo que la ocasión es perfecta para escucharlo. Sí que quería decirles que somos conscientes de que hoy es un día difícil. Me estaba diciendo el presidente Ramos Pereira que la Gran Vía estaba cortada, la M30 está saturada. Sé que muchas personas están teniendo dificultades para venir. Me imagino, no te asustes, Rubén, que irán entrando por aquí soldados imperiales, poco a poco irán llenando toda la sala con tranquilidad. O sea que como profesor de la ESO estoy acostumbrado. Estás acostumbrado, perfecto. Así que les dejo con Rubén González. Me gustaría que le dierais un aplauso de bienvenida. Es la primera vez que él está aquí en Madrid para dar esta conferencia, y con ese aplauso les dejo. Muchas gracias. La verdad es que cuando te presenta alguien como Javier, el nivel solo puede bajar, pero bueno, intentaré disimular. Y la segunda cuestión que sorprende es que como profesor de la ESO tener un público que te escucha es ya el no va más, vamos. Es una pasada. Pero no aburrirles con mi charla. Bueno, yo voy a empezar como empiezan las películas de Star Wars, y luego iremos desgranando en qué se fue basando George Lucas para crear esta saga, que esto que les he puesto al principio es la película que está por llegar. Desde que Disney compró Lucasfilm, lo primero que hizo al firmar fue que harían el episodio 7, 8 y 9, y estas son las imágenes que han aparecido de cuál será ese nuevo episodio que llegará hacia diciembre con los protagonistas de la primera saga. Volveremos a ver a Han Solo, a la princesa Leia, a Luke Skywalker. Bueno, ante todo agradecerles que estén aquí y ante todo la invitación que me han brindado de venir.
Ayer con la nevada no sabía si podría llegar desde Barcelona, pero bueno, ya estoy aquí. Y a todos estos amigos que siempre pues, me acompañan, la asociación de Star Wars, el amigo Nacho, que hoy he tenido el placer de comer con él, igual que con Javier, y los amigos de Fen Historia. Star Wars empieza así. Nosotros estamos hoy en el episodio 0. Iremos desgranando si todo lo que aparece en las películas es tan original como parece. Y ya verán que de original no tiene nada, sino que se está hablando de los mitos, de las historias, de las leyendas, de los personajes de siempre, pero revestidos o disfrazados de una manera diferente que conectó con el público de los 70, que era un público que estaba muy acostumbrado por el tipo de sociedad convulsa que en aquellos momentos había en Estados Unidos, a películas muy sociales, de la guerra del Vietnam, etcétera, etcétera, pues de golpe y porrazo aparece una película muy positiva, de aventuras. No está claro si entraría dentro de lo que sería la ciencia ficción o la fantasía. Seguramente nos inclinaríamos por la fantasía, la ciencia ficción sería más la saga de Star Trek, y que entroncó muy bien con esta necesidad que tenía la gente de divertirse, de ir al cine y evadirse en un momento en que las películas eran muy comprometidas. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con esta frase de Nietzsche, que dice que soy lo bastante fuerte como para dividir en dos la historia de la humanidad. Nietzsche quizá no lo consiguió, pero George Lucas al menos la historia del cine sí que la dividió en dos partes. Hay un antes y un después de la Guerra de las Galaxias. No entraremos a debatir si es mejor o peor, pero sí que es verdad que la concepción, la manera de hacer películas, desde que se estrenó Star Wars en el año 77, cambió radicalmente toda la industria. Fue una persona que se quiso enfrentar a la industria para crear su película a su manera, para eso fundó Lucasfilm, para eso fundó Industrial Light and Magic, para crear los efectos especiales de su película, y curiosamente el bombazo que tuvo la Guerra de las Galaxias hizo que él mismo se convirtiera en un gran estudio. Que eso es lo que siempre Lucas le ha llevado a una contradicción profunda, que él siempre ha querido hacer películas muy personales y que al final el hecho del bombazo que supuso esta película, cuando él, que es una persona muy pesimista, pensaba que no iba a tener nada de éxito, hizo que contra lo que estaba luchando él se convirtiera en ello. Bueno, George Lucas nació en 1944 en California. A él le gustaban mucho las carreras de coches y eso se refleja en su segunda película, American Graffiti, del año 73, y tuvo un accidente automovilístico muy grave, y eso hizo que finalmente se decantara por su otra gran pasión, que era el cine. Y se matriculó en la Universidad de California de cine, donde allá convergieron una serie de gente que cambiaron el cine a partir sobre todo de los 80. Ahí fue donde George Lucas conoció a Steven Spielberg, donde también estaba Martin Scorsese, donde también estaba John Milius, que es el director de Conan o el guionista de Apocalypse Now. Por cierto, Apocalypse Now era un proyecto que tenía que dirigir George Lucas, que finalmente fue la gran película de Francis Ford Coppola, y ahí convergieron una serie de gente que quería cambiar la manera de hacer el cine. Como pueden ver, esta es la filmografía del director de George Lucas. Solo tiene 2 películas antes de Star Wars, que son THX 1138. Esto era un cortometraje que él rodó en la universidad, un cortometraje de ciencia ficción un poco extraño, que Francis Ford Coppola
avaló para que se convirtiera en largometraje y que cuando lo vio le dijo, pero tío, ¿qué me has hecho? Me van a crujir en el estudio, y casi le pidió que le devolviera el dinero porque es una cosa muy complicada de entender. Entonces, como reto le dijo, ¿a que no eres capaz de hacer una película, una comedia absurda en que no pase nada? Y él entonces hizo American Graffiti, que fue un gran éxito, fue su primera nominación a Mejor Director, y eso le permitió el poder intentar mover por los estudios su saga galáctica, La Guerra de las Galaxias, porque ningún estudio la quería hacer. La ciencia ficción no era un género que se considerara de calidad. La película que más había recaudado era 2001, Una Odisea en el Espacio, y siempre estaba como muy de serie B el cine de ciencia ficción. Finalmente, Alan Ladd Jr., el hijo de Alan Ladd, el actor de los westerns, le avaló dentro de la Fox para que pudiera hacer ese proyecto, y George Lucas a cambio le pidió que él no cobraría como director, que él no cobraría nada, pero que se quería quedar con el merchandising, con todo lo que generaran camisetas, cómics, muñecos, que le dijeron que sí, porque eso antes de la Guerra de las Galaxias no existía, y también que se quería quedar con la exclusividad de poder seguir haciendo partes de esas películas, y le dijeron que sí, que ningún problema. Después del éxito de 1977, los episodios siguientes no los dirigió él, aunque ha sido un productor de estos que ha estado en los rodajes controlando férreamente qué es lo que se hacía, y en parte no los dirigió porque a él lo echaron del sindicato de directores. Curiosamente, tuvo el gran éxito de Star Wars, pero como empieza la película, como he empezado la charla, que es con las letras sin poner los títulos de crédito, eso el sindicato de directores no lo aceptó y lo echaron. Entonces se enfadó y dijo, pues vale, pues me voy a grabar en otro sitio con otros directores. Y no volvió a dirigir hasta las precuelas controvertidas del 99, 2002 y 2005, que son lo último que conocemos de Star Wars. Controvertidas porque los que son fans de la primera saga dicen que son muy malas, y en cambio el público que se ha acercado por primera vez al cine a ver la saga y que la otra la conocía en DVD o vídeo, le gusta más porque efectivamente los efectos especiales son mucho mejores. Bueno, la película empieza así, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, y esto nos sitúa ya en un contexto de mito, es un tiempo mítico. Es contrario a Star Trek. Star Trek empieza el espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave Enterprise en un viaje que durará 5 años, etcétera, etcétera. Star Trek es una serie antropológica de descubrimiento de cómo la raza humana en un futuro cercano se va encontrando otros planetas, otras vidas, etcétera. En cambio, Star Wars nos sitúa en un tiempo mítico, nos dice hace mucho tiempo y en otro sitio. Es como un cuento. Por eso decimos que es una mitología. Y es curioso porque hay un detalle, una falta de ortografía que se les coló y que se ha ido manteniendo en la saga, y es que siempre ponen 4 puntos suspensivos. Si ustedes se acercan a ver todas las películas, verán que siempre ponen 4 puntos suspensivos. Eso fue porque en la primera película se equivocaron y se ha ido manteniendo. La primera película está plagada de estas cosas, que les salían como salían y se han quedado como cosas ya míticas. Además, como es una película en que se analiza todo, pues fue una de las primeras cosas que la gente se quedó. ¿Cuál es el armazón mitológico que tiene Star Wars? Bueno, Star Wars se basa mucho en los estudios de Joseph Campbell. Joseph Campbell, un antropólogo, tenía un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, donde él lo que quería era ver qué tenían en común los diferentes mitos de las diferentes culturas, sobre todo centrado en los héroes. Entonces, lo bautizó como el arquetipo del viaje del héroe, centrado un poco en las teorías de Jung, y esto fue lo que George Lucas leyó, y como estaba en la universidad y estaba haciendo también estudios antropológicos, le sirvió de armazón para el guión de La Guerra de las Galaxias. Por eso funciona también toda la lucha del bien, del mal, las relaciones entre los personajes, porque él se va adaptando a los estudios de este señor. De hecho, Joseph Campbell, en muchas entrevistas, porque George Lucas nunca ha escondido que se basó en sus escritos, dijo que George Lucas era el alumno, su mejor alumno, que era el único que había entendido lo que él quería decir, porque había cogido su libro y lo había transformado en película. Entonces, si citamos un fragmento textual de El héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell, que está traducido, y aquí les he puesto la portada de una de las ediciones en castellano, nos dice: un joven hombre debe dejar su hogar atrás
para embarcarse en una misteriosa aventura. Al principio duda, pero decide comenzar su viaje cuando un sabio guía le da un poderoso talismán. En el camino, el joven se encuentra con otro valiente hombre que lo ayuda a rescatar una damisela en peligro. Después de obtener una revelación espiritual, el héroe madura y conquista a su maligno adversario. ¿Les suena? Es que es la sinopsis de la Guerra de las Galaxias. Pero es más, es que si cogemos El Señor de los Anillos, es la sinopsis del Señor de los Anillos. Si cogemos Matrix, es la sinopsis de Matrix. Pero es que, como George Lucas se basó explícitamente en este libro, cuadra perfectamente. Si cambiamos el guía por Obi-Wan, pues ya lo tenemos. Si cambiamos el objeto por la espada láser de su padre, ya lo tenemos. Si cambiamos el amigo por Han Solo, pues también nos cuadra. La damisela, pues la princesa, etcétera, etcétera. Y el maligno adversario, pues todos sabemos que es Darth Vader, el gran malo de película. Por lo tanto, él se basa en este armazón. Y esto no es un invento mío, se han hecho muchos estudios. Ya salió un libro en el 99 que se llama Star Wars, el poder del mito, donde hace esta comparativa de la Guerra de las Galaxias con diferentes mitos, leyendas de alrededor del mundo. Y además, en el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian se hizo una exposición en que se llamaba La magia del mito, donde se expusieron objetos de las películas y se comparaban o se miraba en qué contexto habían nacido dentro de la mitología. Así, las aventuras de Luke Skywalker, que al principio se llamaba Luke Starkiller, asesino de estrellas, pero se fue cambiando porque el guión de Star Wars sufrió muchas variaciones, sigue el arquetipo de viaje del héroe que les he puesto aquí. Este arquetipo, tal como pueden ver aquí dividido en el prólogo, la separación, etcétera, etcétera, tendríamos que cogerlo casi como base de la trilogía. En el prólogo tenemos el mundo ordinario, la llamada a la aventura, en la separación tendríamos el encuentro con el mentor, cruzando el primer umbral y pruebas y aliados y enemigos, la iniciación, la aproximación a la guarida del enemigo, la prueba definitiva y la recompensa, que eso ya lo veríamos más en el episodio 5, el Imperio contraataca, y finalmente el retorno, que recuerden que el siguiente episodio se llama El retorno del Jedi, sería el camino de vuelta, la resurrección, por eso es el retorno del Jedi, porque vuelve a aparecer el Jedi, y el retorno con la recompensa. Como curiosidad les diré que el episodio 6, el retorno del Jedi, se tenía que llamar La venganza del Jedi, o Jedi, en mi época se llamaba Jedi, lo pronunciamos tal como aparecía. Pero a George Lucas le dijeron que un Jedi no se podía vengar, y entonces le cambiaron el título, pero existe merchandising y pósters ya generados en que se puede ver La venganza del Jedi. Y como en aquel momento se estaba rodando la segunda película de Star Trek, que nosotros conocemos como La ira de Khan, se tenía que llamar La venganza de Khan, pero como George Lucas estaba grabando La venganza del Jedi, le cambiaron el título, con lo cual ninguna de las dos películas acabó teniendo la palabra venganza en su título. Bueno, y el guión fue como muy laborioso, o sea, se conservan los primeros borradores, aquí les he puesto una imagen del cuarto borrador de 1976 que se llamaba The Star Wars, finalmente la Fox decidió quitarle el D del título de producción, y las primeras imágenes que Ralph McQuarrie, que sería el que generaría todo el universo visual de Star Wars, porque claro, en aquel momento, para hacerse una idea de cómo iba a ser la película, cogían a un dibujante y le decían, pues mira, dibuja esto, dibuja aquello, y con esas ilustraciones iban a los estudios y decían, mira, cuando hagamos esta película vais a ver en pantalla esto, y era para ver si gustaba a los estudios o no. Ahora todo esto se haría por imágenes generadas por ordenador, retoque infográfico, pero en aquel momento era todo con ilustración. Y estas son las primeras imágenes que conocimos de la Guerra de las Galaxias, estos dos de aquí, donde incluso la tipografía típica aún no había nacido. Y en la Fox, en el año 75, en su catálogo de proyectos que tenían por hacer, en su última página dicen que van a hacer una película donde se habla de un tal Starkiller, asesino de estrellas, y aparece un dibujo en blanco y negro que es uno de los primeros bocetos que se hizo. Bueno, aquí intuimos una batalla galáctica, un planeta y uno de los primeros imperiales. Con lo cual el proyecto, fíjense, la película se hizo en el 77, pero George Lucas desde el 73 ya empezó a trabajar en esta idea. Este es el dibujo en el que finalmente
realizó Ralph McQuarrie, en que ya vemos que no es un planeta, que es la estrella de la muerte, y vemos también la nave del Halcón Milenario y este piloto enemigo. Si cogemos toda la saga, vamos a aplicarle la mitología acompañada de la banda sonora de John Williams. La llamada a la aventura sería como el inexperto del tarot, el necio. El encuentro con el maestro, en este caso Obi-Wan, pues podría ser como Gandalf o Merlín, que acompaña a los protagonistas, que en un momento dado siempre desaparece este maestro. El talismán, pues aquí está muy claro, es la espada que estaría muy basada en Excalibur, pero también en Sigfrido o en el martillo de Thor. Al principio se rechaza la llamada, no se quiere partir hacia esta aventura, pero un hecho dramático hace que se vaya. Los aliados del héroe, Chewbacca y Han Solo, como podrían ser los argonautas o los caballeros de la mesa redonda. El laberinto y el rescate de la princesa, en este caso el laberinto es la estrella de la muerte y hay que rescatar a una princesa. Se pierde al guía, Obi-Wan perece en la estrella de la muerte, pues como Arturo se tuvo que separar de Merlín. Las primeras gestas heroicas, Luke Skywalker se carga la estrella de la muerte. Ahora empezaría el siguiente episodio, el Imperio contraataca. Aquí ya tenemos en el inicio a los héroes de acción, en este caso como Hércules, elaborando sus trabajos. Hay un bosque sagrado, que sería donde vive Yoda. Podría ser como los druidas o como el bosque de Robin Hood. La cacería y la panza de la bestia. El halcón milenario acaba en la panza de una bestia directamente. Hay un matrimonio místico, como es el que acontece en Ciudad Nube entre Han Solo y Leia. El sacrificio y la traición. Bueno, aquí está claro la traición del amigo cuando ponen a Han Solo en carbonita como si fuera un sarcófago o una momia. El retorno del Jedi. El héroe regresa como Ulises regresa a Ítaca, como el esclavo José o Ricardo Corazón de León. Hay un descenso al infierno como Hércules, Cancerbero, Dante y Virgilio, Orfeo, que sería la lucha contra el emperador. Y la reconciliación con el padre, como Eneas, y el rey Arturo y Lanzarote no son padre e hijo, pero sí que es como un mentor que funciona como padre. Y la victoria final. Al final, pues los buenos vencen en la película. Como pueden ver, todo casa perfectamente con la mitología que todos tenemos presente. Con lo cual, teniendo un armazón mitológico tan potente, no es de extrañar que funcionara también la película, porque las películas que finalmente funcionan son aquellas que nos repiten los mismos argumentos, pero nos los van vistiendo de diferentes maneras. Y las películas que nos sorprenden son aquellas que precisamente rompen con estos argumentos que hay. Hay libros como La Sevilla Inmortal, en que se dice que en el cine existen verdaderamente 12 argumentos, más o menos, y que, evidentemente, con sus modificaciones, pero que a partir de estos 12 argumentos se generan todas las películas, ya sea situándolos en el oeste americano, en la guerra mundial, donde sea. Pues Star Wars coge todos estos elementos mitológicos y los disfraza de una manera diferente. Pero también está repleto de mitos de la cultura popular. Estados Unidos y la cultura popular van unidos de la mano. En esta imagen que les he puesto del Titanic es la felicitación que le envió George Lucas a James Cameron cuando la película Titanic ganó tantos Oscars y fue durante mucho tiempo la película más taquillera de la historia del cine, superada otra vez por una de James Cameron que fue Avatar. Bueno, es que al principio lo que quería hacer George Lucas era una película de Flash Gordon. Lo que pasa que no tenía dinero para comprar los derechos. Si se fijan, también Flash Gordon está a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción. Es una cosa un poco... Por eso se ha acuñado este término de space opera. Un término diferente que se dice tanto en Flash Gordon
como en la saga de la Guerra de las Galaxias. Ya saben que Flash Gordon era una creación de Alex Raymond, entre otras, tuvo un gran éxito y se hicieron seriales. George Lucas quería hacer una película sobre Flash Gordon, pero no tenía dinero, y entonces fue cuando dijo, bueno, pues me inventaré mi propia saga. Seguramente lo que George Lucas vio fueron estos seriales de los años 30 y 40, sobre todo de la década de los 30, que repetían en la televisión americana a modo de serial de capítulos, estos típicos capítulos de seriales de cine en que el héroe pasa muchas aventuras y siempre acaba en un momento dramático y qué pasará la semana siguiente lo veremos, que tanto influyó luego en la saga de Indiana Jones. Pues seguramente George Lucas lo que vio es este serial. Este serial pudo ser que le acercara luego a los cómics, pero no es un gran lector de cómics. Pese a que Flash Gordon es un personaje propiamente de los cómics, es el serial lo que ha influenciado directamente a la Guerra de las Galaxias. Y eso es muy fácil de demostrar. Las letras de apertura, yo les he puesto aquí, son originales y han visto que actualmente es muy fácil copiarlas. Yo lo he hecho con el ordenador y un programilla y yo les aseguro que yo no soy un experto informático. En su momento aquí vemos al señor de la industria Light and Magic generando la perspectiva de los títulos de crédito, que era poniendo la cámara y el texto pasando como un rollo o la cámara por encima para generar la perspectiva. Aquí el storyboard original. Ya les voy a poner una comparativa de la apertura de Flash Gordon con la de Star Wars y me dicen si tiene algo que ver o no. Esto es lo más impactante cuando fuimos al cine a verlo. ¿Qué les parece Flash Gordon de los años 30? Hombre, yo creo que algo le influenció, Fíjense que aquí acaba con 4 puntos suspensivos también, lo que les he dicho, la falta de ortografía recurrente. Y aquí vemos la comparativa con Flash Gordon. Evidentemente los efectos especiales son más malos, pero fíjense, 4 puntos suspensivos. Seguramente George Lucas a los ingenieros de la industria Light and Magic les dijo, quiero unos títulos como estos, y el otro hasta puso los 4 puntos. Lo que pasa es que George Lucas, y sobre todo George Lucas, pero también Steven Spielberg y toda esta generación, tienen una capacidad para luego decir, cuando se les pilla, entre comillas, porque claro, esta gente no era de la época de Internet y era más difícil acceder a esto, estaban en la universidad, veían otro tipo de cine que el gran público no veía, luego veremos otras referencias. Cuando les dices, no, es que esto se parece mucho a aquello, dicen, no, es que estamos rindiendo un homenaje. Lo que pasa es que si yo rindo un homenaje a George Lucas, viene y me cruje, me pone una demanda, o sea que son muy hábiles para dentro de generar nuevas cosas, que está clarísimo que se basan en otras, decir, no, pero esto es, en todo caso es un homenaje, como puntualización. Ese prólogo que hemos visto, que tenía unas letras diferentes, porque aún la tipografía de Star Wars no había aparecido, era muy largo, era larguísimo. Y fue Brian De Palma, el director, que luego veremos que hizo el casting a la vez con George Lucas, el que le dijo, oye, aquí estamos media hora viendo pasar letras y esto es un rollazo, y le ayudó a acortar todo ese texto que él puso a modo de introducción, porque George Lucas siempre ha dicho que su historia era muy larga, que la había acortado, y entonces necesitaba ese texto introductorio. Si es verdad o no, no lo sabemos, porque la primera vez que se estrenó La Guerra de las Galaxias no ponía episodio 4, ponía La Guerra de las Galaxias. Eso se añadió posteriormente y se puso episodio 4, Una Nueva Esperanza. Vamos, que en mi época se llamaba La Guerra de las Galaxias, punto final, o sea, no se llamaba de otra manera. Pero es curioso porque como la adaptación al cómic se hizo antes que el estreno de la película, si se fijan en la primera página aparece toda esa introducción
que George Lucas había puesto en su primer montaje. ¿Veis? Todo este texto. Y fue Brian De Palma el que dijo, ya te ayudo yo a cortar, que esto es muy largo, pero si alguien lo quiere recuperar, en la adaptación del cómic, aparte de aparecer escenas que luego no llegaron, pues es una curiosidad. Como paréntesis, George Lucas quiere hacer una peli de Flash Gordon, no le dejan, el éxito de la Guerra de las Galaxias hace que Dino De Laurentiis compre los derechos y hacen una película de Flash Gordon. O sea, es una cosa como muy rocambolesca. Se lo he puesto entre paréntesis porque no tiene nada que ver con Star Wars. Aquí les dejaré un trocito del tráiler. Es una película absolutamente kitsch, donde quizá lo más destacable es la banda sonora de Queen, pero que pese a ello, yo soy un gran defensor de la película. Si hay una película que se basa en cómic, es esta. O sea, son los colores del cómic, lo que pasa en el cómic, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, es una película que comparativamente cuando lo ves con la Guerra de las Galaxias parece de humor casi. Pero si algún día necesitan a un ponente que defienda esta película, yo vengo y la defiendo sin ningún tipo de problema. Bueno, simplemente la situación. Bueno, ya les he dicho que Brian De Palma ayudó a George Lucas a recortar el texto. Y es que, curiosamente, para abaratar costes y como estuvieron mucho tiempo buscando a los actores, se juntaron para el casting. George Lucas para la Guerra de las Galaxias y Brian De Palma para hacer el casting de Carrie, que era la película que él quería hacer. Y claro, como probaron a tantas actrices y tantos actores, dijeron, bueno, pues los probamos a la vez y así pues solo tienen que venir una vez. Y entonces aquí les voy a poner la prueba que hizo William Katt, que lo conocerán por ser el gran héroe americano, que era el que tenía que ser Luke Skywalker. Fue el que finalmente George Lucas decidió que iba a ser Luke Skywalker. Han Solo iba a ser Travolta o algún otro actor, tenían 2 o 3 posibilidades, pero al final, no se sabe por qué, intercambiaron los castings. Si se fijan, William Katt acabó en Carrie, Travolta acabó en Carrie, y los que tenían que ser los protagonistas de la película de Brian De Palma acabaron haciendo Star Wars. El qué, por qué, el motivo y qué les llevó a ello, nunca han dicho el porqué. Pero aquí pueden ver las pruebas de cámara, si el vídeo arranca. I ended up deciding to get drafted. I figured I'd go into the worst of it. He's wrong. Where are we shooting from? We are shooting. Oh. Yeah, I gotta move this forward. I don't understand. Is this camera really rolling? for Kurt anyway, so I'll Okay. go through Scene it. 4, take 1. Wait. Shooting from everywhere. Okay. Making early. Okay, action. No, it checks out again. There's no mistake. You can't find Organa Major? Well, I found it. It's just not there. Organa Major's been destroyed. What's left of it is contaminated. That's it there. God, look at those radiation readouts. It's impossible. I've never seen anything like it. The Empire must have gotten here first. The planet has been completely blown away. This would have taken 1,000 ships with more firepower than I've ever seen. What if the enemy had some kind of new weapon? Finalmente se cambió al personaje por alguien más conocido en la televisión como era Mark Hamill. Harrison Ford no tenía que salir, era carpintero en aquel momento, había salido en la anterior película de George Lucas, en la American Graffiti, y George Lucas no quería que saliera porque decía que no quería que fuera como Martin Scorsese y Robert De Niro, que había un momento en que todas las películas salía siempre. Entonces, lo que sí que hacía era cuando venía un actor o una actriz a probar para los papeles de Leia o de Luke, era el que daba el pie y el que respondía como Han Solo. Finalmente se dieron cuenta de que no había un mejor Han Solo que él, porque claro, como se tomaba la cosa a cachondeo, porque la película, mucha gente en su momento, los actores lo reconocen, se lo tomaban como si fuera una película infantil, que no entendían nada de lo que estaban haciendo y que se lo tomaban un poco a pitorreo. De hecho, se lo tomaban tan a pitorreo que a George Lucas le dio un amago de infarto, porque estaba absolutamente desbordado pensando que la película sería un fracaso, los actores no le tomaban en serio, el equipo de Londres tampoco, la compañía que él había fundado cogiendo gente de universidades, poniendo anuncios en los diarios para contratarlos para hacer efectos especiales, no avanzaban como él quería, pues el tema no avanzaba. Pero bueno, finalmente se dio cuenta de que el mejor Han Solo era Harrison Ford, y curiosamente lo mismo pasó para hacer Indiana Jones. El elegido fue Tom Selleck,
cuando ahora nos es difícil concebir un Indiana Jones que no sea Harrison Ford, aunque seguramente nos tendremos que hacer a la idea de que será una franquicia como James Bond. Bueno, otra influencia muy reconocible por cualquier fan que haya visto La fortaleza escondida de Kurosawa es esta película japonesa, porque la historia que narra Star Wars, aparte de todo del armazón mitológico, no deja de ser un remedo del guión de La fortaleza escondida, pero es que incluso visualmente se basa en muchos planos. Es una película de 1958, de samuráis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya tenemos el tema de las espadas, hay princesas, hay luchas. Bueno, vamos a ver la comparativa. El dúo cómico de la película japonesa se sustituyó por los androides. Fíjense en el montaje y la situación de la cámara es muy parecida. Y el maquillaje del malo se parece sospechosamente a Darth Vader. Y la famosa lucha del retorno del Jedi encima de las motos estas voladoras, hay una escena también en la película en que luchan a caballo. Bueno, como pueden ver es un remedo en toda regla. Bueno, homenaje, un homenaje a la película. Seguramente estas películas japonesas que en Estados Unidos no triunfaban mucho, ellos las veían porque estaban en la universidad estudiando cine. Posteriormente es cuando con el boom del vídeo, el DVD e Internet actualmente es más fácil encontrarlas. También se refleja esa influencia japonesa en la indumentaria que llevan los personajes, sobre todo en Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi, que de hecho la primera opción para hacer de Obi-Wan Kenobi era Toshino Mifune, un actor japonés, pero que finalmente se optó por coger a alguien que fuera un poco que fuera un poco famoso para la película, porque claro, todo eran rostros que en aquel momento no eran muy conocidos. Y claro, Sir Alec Guinness, un actor inglés de teatro que había ganado un Oscar por El puente sobre el río Kwai, pues le daba cierto empaque a este personaje que es tan crucial en la película. De hecho, es curioso que aceptara hacer un papel de ciencia ficción. Supongo que dentro de su filmografía no estaba, pero fue bastante hábil. Primero se enfadó cuando mataron a su personaje, porque dijo, ostras, si esto tiene éxito, me matan a mí y yo no vuelvo a salir. Y luego hizo una cosa muy hábil también, que es que se quedó con un 1% del porcentaje de la película, con lo cual se convirtió en multimillonario. Ya lo era, pero se convirtió en un multimillonario. Y es que en la película hay muchos tantos por cientos por ahí que se van perdiendo. De hecho, como George Lucas y Spielberg son muy amigos y uno tenía que estrenar Encuentros en la tercera fase y el otro tenía que estrenar La guerra de las galaxias, una vez George Lucas fue a ver
lo que estaba rodando su amigo, que había triunfado con Tiburón. Y claro, él alucinó de lo bien que estaba funcionando todo allá, no con los problemas que él tenía con la película, que el robot se caía, bueno, con todos los desastres. Y dijo, mira, vamos a hacer una cosa, tú me das un 2,5% de tu taquilla y yo te doy un 2,5% de la Guerra de las Galaxias. Y él dijo, claro, como la película de Spielberg va a ser un éxito, con el dinero que me dé yo le pago al estudio porque me van a crujir. Y bueno, Spielberg dijo, pues vale, pues ningún problema. Actualmente Spielberg, solo por los royalties que genera la Guerra de las Galaxias, una película, gana cada año 30 o 40 millones de dólares. En cambio, George Lucas, por su participación en Encuentros de la tercera fase, no gana tanto. Pero bueno, son curiosidades que se dan en el mundo del cine. Y el gran villano también tiene mucha influencia japonesa. Sobre todo se basa en este personaje de serial, ya ven que los seriales es un tema muy reiterativo en George Lucas, también lo será para Indiana Jones, los seriales que se hacían. Aparece este personaje que va enmascarado con una máscara negra, parecida a la de Darth Vader. Tiene mucho que ver con las armaduras de los samuráis japoneses, es una mezcla. Y luego hay una cosa que no se reconoce, pero que yo creo que está presente, que es el Doctor Muerte, el enemigo de los cómics Marvel, que yo creo que está presente. Tengan en cuenta que yo siempre les digo George Lucas, pero claro, hay alguien que tiene que hacer el dibujo de lo que el otro le ha explicado, hay alguien que tiene que hacer la maqueta y seguramente esa persona tiene sus propias influencias. Y yo creo que la máscara esta de Doctor Muerte algo también tuvo que ver, pero esa no es una cosa que él reconozca, eso es cosecha mía. Y como resultado pues da el gran villano de la historia del cine casi, que luego ya descubrimos que es el padre, etcétera, etcétera, pero es el gran villano. De hecho, una de las cosas que se estaba barajando para la nueva trilogía era resucitar a Darth Vader, cosa harto difícil, porque está quemado, requemado y más que chamuscado. Bueno, lo podemos clonar y volver a quemar, pero no sé, podría ser un salto de guión un poco extraño. Pues Darth Vader siempre estuvo presente desde el principio del guión, se tenía bastante claro. Lo que pasa es que al principio tenía que ser una máscara que sirviera para respirar en el espacio, porque cuando él entraba por primera vez en la nave rebelde, lo hacía a través de una obertura que había en el casco de la nave. Y fíjense que las primeras espadas láser son las que llevaban los soldados clones, los malos, con escudos. Eso fue variando, pero las primeras aproximaciones gráficas, Darth Vader no ha cambiado mucho, pero lo que es la concepción de los soldados, bastante. Darth Vader ya fue el protagonista de la adaptación que se hizo del guión a novela. Antes de salir la película se hizo la novela en 1976 y fue histórico porque fue una novela que arrasó, se vendió muchísimo porque se supieron mover mucho dentro de los círculos donde podría gustar este tipo de cine. Ahora lo veremos. Las malas lenguas dicen que George Lucas no escribió la novela, que quien la escribió de verdad fue Alan Dean Foster, que bueno, con el guión de George Lucas hizo la novela, que no salió acreditado y que de alguna manera en pago a ese servicio George Lucas le permitió hacer la continuación oficial antes de que fuera un éxito la película y se hicieran más episodios, que fue El ojo de la mente, que es una continuación que no tiene nada que ver con lo que sabemos de la Guerra de las Galaxias, de lo que le pasa luego a los personajes, pero en su momento era la continuación, más aventuras de estos personajes, y se cogen ideas de guiones que se habían desechado, ideas de que la fuerza venía de una piedra que se llamaba Calibur, etcétera, etcétera, pues ya están ahí reflejadas. Pero curiosamente, y pese que en la portada de la novela sale Darth Vader, no es un personaje protagonista. Ya tenían planes, por si la película tenía éxito, que Darth Vader no lo tocaran mucho, al igual que pasó con los cómics Marvel, que Darth Vader no salía apenas. Bueno, las armaduras de los clones también tienen bastante de las armaduras medievales, eso es fácil deducirlo, que tienen mucho que ver. Y luego aquí vemos los dibujos de producción, lo que les he comentado antes, pues la lucha contra Darth Vader, que era básicamente para poder respirar en la atmósfera sin aire. Y aquí vemos una lucha de espadas, que el elemento de espada se ha mantenido bastante en lo que sería la película. Y aquí vemos cómo los soldados también van con espada y escudo, y las primeras opciones de Chihuahua, que son las que ahora se han recuperado
para los protagonistas de Star Wars Rebels, la serie esta de dibujos que se pasa en el canal Disney XD. Bueno, Centauros del Desierto, la gran película también de John Ford del Oeste, está muy presente también en la Guerra de las Galaxias. Como pueden ver, hay muchos referentes, tanto en el guión, tanto en la concepción, tanto en la estética, tanto en la planificación. La escena en que, bueno, ya saben que la película es un personaje que interpreta a John Wayne que está buscando a una familiar que han raptado, que han asesinado a la familia y que ha sido raptada por los indios y que como ya vive integrada dentro de la cultura india, el personaje este, que siempre se ha acusado de muy racista, pues la desecha, no quiero saber nada de ella, pero toda la película es esta búsqueda. Pues bueno, fíjense aquí la comparativa de cuando Luke llega y ve que está ardiendo la casa de sus tíos, es igual a la que sufren los personajes cuando ven lo que ha pasado en la casa de sus familiares. Plano por plano está copiado. La estética del oeste está muy presente en Star Wars, solo hace falta ver a Han Solo, es un sheriff. Solo le falta la estrella. Lleva la pistola, lleva el chaleco, lleva la camisa blanca. Estos son los diseños que se hicieron primero. Un dibujante que era más bueno que este, pero este tenía más gracia para diseñar los dibujos. Se llama John Mollo y fue el que hizo casi todos los diseños de vestuario de Star Wars. Y aquí las primeras pruebas de Han Solo en el descampado que tenían por ahí detrás de los estudios, haciendo del personaje. La escena de la cantina es un claro homenaje y un claro reflejo de una película del oeste. No hay nada más del oeste que una escena en una cantina. Ya Ralph McQuarrie la dibujó de esta manera. Y aquí, perdón, vuelvo atrás, aquí pueden apreciar que aparece uno de los androides que son tan famosos en la película, C-3PO, y el otro, C-3PO-2. Y es que la verdad es que son protagonistas. Protagonistas, dan el toque humorístico, ese toque que quizá quería poner en la nueva trilogía con Jar Jar Binks y que no salió tan bien, y que evidentemente este robot C-3PO es un claro ejemplo o una clara traslación a referencia a Metrópolis de Fritz Lang, la gran película Metrópolis de 1927, María, en este caso un personaje masculino. Y es curioso porque R2-D2, que ya saben que era un androide conducido por un enano que iba adentro, que lo iba moviendo como podía, que cuando giraba la cabeza se le enrollaban los cables por el cuello, bueno, tenía unas historias el hombre un poco complicadas. Pues el nombre de R2-D2 proviene de R2-D2, rollo 2, diálogo 2. Como no sabía qué nombre ponerle al robot, cogió una bobina de cine y ponía rollo 2, diálogo 2, y dijo R2-D2. Y ese es el origen del nombre. Si se fijan cuando vuelvan a ver la película, es la única vez en el cine en que los androides se llaman droides. Siempre que oímos hablar de droides son de la Guerra de las Galaxias. No se habla ni de cyborgs, ni de robots, ni de androides. Aparece un nuevo término que es droide. Eso hasta ahora no había aparecido. Eso es exclusivo de la Guerra de las Galaxias. Y este personaje de aquí, el R2-D2, está basado en la película Naves Misteriosas, en que algunos de los que hicieron efectos especiales de esta película ayudaron a hacer la Guerra de las Galaxias, que es una película de la Disney que no tuvo el éxito que se esperaban, del año 1972, en que, como pueden ver, los robots que aparecen están llevados, portados por enanos, al igual que hará R2-D2. Bueno, aquí vemos el primer dibujo, el primer aspecto que tenía el droide C-3PO en Tatooine, o un planeta inventado por Ralph McQuarrie, y que fue este dibujo el que convenció al actor Anthony Daniels para convertirse en el personaje. Fue lo que le enseñaron, mira, tú vas a hacer de este. Y pues, bueno, pues vale. Se construyó de plástico y bueno, se hizo ya la película, y lo cogieron también en parte porque tenía experiencia como mimo. Y así tiene esos movimientos que requieren mucha expresividad dentro de lo poco que puede mover el traje el actor.
Y hay muchas más influencias. Aquí les he puesto una gran parrafada, pero bueno, está claro que el planeta Tatooine, el planeta de 2 soles, es una clara referencia al planeta Arrakis que aparece en Dune, de Frank Herbert. La voz que aparece, o la fuerza, pues también podríamos encontrarlo en otras novelas de ciencia ficción. Hay guiños a películas de Kubrick. Los Jawas, esos personajes pequeños, se parecen a los Munchkin que aparece en El Mago de Oz. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En El Planeta Prohibido aparece aquí un mensaje que es parecido al que transmite la princesa Leia, este holograma primigenio. En Sinbad y la princesa hay una partida de ajedrez que es parecida a la que acontece dentro del halcón milenario entre Chewbacca y C-3PO. Está repleto y repleto de referencias a otras películas, a otros libros. La Estrella de la Muerte tiene que ver con una novela que se llama El planeta errante. La Estrella de la Muerte es uno de los grandes conceptos de la película. Es una estación espacial tan grande que tiene que tener forma como de planeta. Que, por cierto, una curiosidad, siempre se habla, uy, qué puritano es George Lucas, que no se atreve con violencia y no sé qué. No hay una película que muera más gente como en La Guerra de las Galaxias, porque solo con cargarse el planeta Alderaan ya han muerto millones de personas, con lo cual habría que repensar esa posición. Bueno, y la Segunda Guerra Mundial también está muy presente. ¿Por qué? Porque cuando la película no estaba acabada, a los de efectos especiales se les dijo, queremos un montaje muy, muy dinámico de las escenas de acción. Entonces se les pasaron, para que se hicieran una idea, fragmentos de los noticiarios de la Segunda Guerra Mundial y de 2 películas en concreto para hacer el ataque final a la Estrella de la Muerte, que fue The Dam Busters de 1955 y Escuadrón 633 de 1964. Fíjense en la comparativa y también veremos que hay algún homenaje. Son fragmentos de las 2 películas que se les pasaron como referencia. Lo que se trataba es que el montaje fuera bastante realista, que no quedara fuera el espectador de lo que estaba ocurriendo, que el espectador quedara dentro de la batalla. Bueno, como pueden ver, también otras referencias son las películas de la Guerra Mundial en el ataque a la Estrella de la Muerte, que para que se hicieran una idea a los estudios de las proporciones que iba a tener eso en pantalla, se hicieron estos dibujos. Estos son los dibujos de la producción. Ralph McQuarrie, donde ya están bastante definidas cómo serán las naves, de los aliados, de los enemigos. Y es curioso porque luego estas naves las generaron a partir de kits de otras naves. Compraron kits de naves yo qué sé, de 2001 y tal, y los pegaron diferente y consiguieron hacer estas naves. El halcón milenario, pues la carlinga se parece al invernadero de una superfortaleza volante B-29. Y pueden ver el dibujo de cómo tenía que ser la proporción de esta nave. Y bueno, al final de la película, pues hay que recordar en las escenas en que son coronados, pone la medalla por haber destruido la Estrella de la Muerte a los protagonistas, es muy parecido al triunfo de la voluntad, la exaltación nazi, en que vemos planos absolutamente iguales, y es que ya los uniformes que llevan dentro de la Estrella de la Muerte son muy de la época nazi. Aquí les he puesto como curiosidad que el otro actor que se cogió para un personaje potente, porque en esta película es el jefe de Darth Vader, era Peter Cushing, que era muy conocido por las películas de la Hammer, había hecho sobre todo de Van Helsing. Y como curiosidad, cuando revisen la película verán que nunca aparece de cuerpo entero, o casi nunca, y es porque las botas le apretaban y se pasó todo el rodaje en zapatillas. Y vemos la fotografía de cómo el pobre Peter Cushing dijo, oye, que yo no puedo, me pongo zapatillas, tú graba de cintura para arriba, y se acabó. Y estos son los diseños que se hicieron pues para tener la idea de lo colosal que es la imagen final, en época en que no se generaban las imágenes por ordenador. Y bueno, Joe Johnston, les he puesto aquí, que aparece como extra en Star Wars, pero claro, al llevar casco es irreconocible, fue el que hizo todas las maquetas y los dibujos de las naves, y es curioso porque ahora es un director de cine. Fue el que dirigió Cariño encogido a los niños, y recientemente
dirigió Capitán América, el primer Vengador. Y eso es que gracias a haber colaborado, haber ayudado a los efectos especiales de Star Wars, pues George Lucas de alguna manera le apoyó en su faceta de director. Y la historia de este señor es curiosa porque él respondió a un anuncio de diario en que ponía: empresa joven de efectos especiales busca a alguien para hacer maquetas. Entonces él se presentó allá, el proyecto que iban a hacer era innovador, era la Guerra de las Galaxias, no sabía de qué iba y automáticamente todos se convirtieron en multimillonarios, porque muchos de sus ingresos fueron con acciones tanto de la empresa de George Lucas como de la Fox. Pero se presentó por un anuncio, respondiendo a un anuncio de diario. Y estos son, recientemente publicó aquí un libro con sus dibujos sobre cómo tenían que ser las maquetas. Y luego un pequeño apunte sobre la música. La Guerra de las Galaxias no se podría entender sin la gran banda sonora de John Williams. Al principio, George Lucas dudó entre poner música disco a la película, porque claro, estamos en los 70 y lo que se daba era la música disco. Finalmente fue Spielberg el que le convenció de que quizá lo mejor era poner una música sinfónica. Él había trabajado ya con John Williams en Tiburón y creía que podía ir bien. Y cuando George Lucas vio la banda sonora que se estaba grabando en Londres con algunas de las imágenes de las películas, él siempre ha dicho que fue la única cosa que salió bien a la primera de la película. Él cuando lo vio le pareció que esa música era la mejor. Durante mucho tiempo fue la banda sonora más vendida de la historia del cine y, bueno, se han hecho remix y megamix y, curiosamente, pues ahí está una versión disco. Se puede encontrar la versión disco de la Guerra de las Galaxias. Y de alguna manera inventaron el fenómeno fan. En 1976, cuando el fenómeno fan no es como ahora, antes no se conocía, Charlie Lipcock, que fue la persona que George Lucas contrató para que vendiera camisetas, hiciera pósters y tal, pues no se le ocurrió otra cosa que contratar una mesa en la Comic Con de 1976 de San Diego, cuando en la Comic Con se podía andar. Ahora no hay quien vaya por allá porque está repleta de gente y la mayoría de estrenos cinematográficos se presentan allá, de los grandes estudios relacionados con la ciencia ficción y el cómic. Entonces fíjense que contrató esta pequeña mesa de aquí, que esto ahora sería impensable, y se dedicó a vender camisetas, adhesivos, sobre esa película, y se mostraron algunas imágenes en diapositiva. Aquí vemos algunas imágenes, por Roy Thomas y Howard Chaykin, que en aquel momento trabajaban en Marvel, que son los que hicieron la adaptación al cómic. Y es curioso porque Howard Chaykin, que fue el que hizo este póster que se vendió en esta Comic Con, tenía un cómic de 1974 de un mercenario llamado Cody Starbuck que iba con una espada láser, o una espada semiláser, o como le quieran llamar. Y claro, la gente sospechó, dijo: oye, George Lucas, tú este cómic no lo habrás leído, ¿no? Y él decía: no, finalmente ha reconocido que sí, que conocía ese cómic, y las malas lenguas dicen que le encargó el póster a Howard Chaykin en premio a que ese cómic le había ayudado en algunos aspectos de la película y sobre todo a definir el carácter de mercenario de Hanson. Y bueno, y esta fue la primera campaña que se hizo. La Fox no creía en la película, se hizo esta campaña, bueno, muy normalita. De hecho, solo se estrenó en 40 cines en Estados Unidos y era obligatorio estrenarlo si pasabas la película que la Fox creía que iba a ser el gran éxito y que ya nadie se acuerda de su título. Pero decían: ¿quieres pasar esta? Pues tienes que pasar Star Wars. Y todos: no, ¿por qué? ¿Por qué? No queremos. Pues sí, tienes que pasarla. Y bueno, en el primer visionado de la Guerra de las Galaxias, aún sin acabar, con escenas inacabadas, pues fíjense estos cineastas que coincidieron, ¿no? Steven Spielberg fue a verla y dijo: esta película va a resultar todo un hallazgo a nivel popular y el cine ya no volverá a ser el mismo. Martin Scorsese flipó, no contestó, dijo: no sé, ni idea. Brian De Palma: el estreno de Star Wars es la llegada de la comida rápida basura al cine americano. Pero aún así le ayudó a recortar los textos. George Lucas pensaba: será un fracaso, Dios mío, será un fracaso, me voy a hundir. Es bastante hipocondríaco el señor. Y Francis Ford Coppola le acusaba de intelectualoide porque aún estaba acordándose de cuando él lo avaló para hacer THX 1138 y le presentó aquella película que no entendía a nadie. Dijo: madre de Dios, solo faltaba esto. Esta foto
que no es de aquel momento evidentemente, es que cada año en el cumpleaños de George Lucas ellos se reúnen para celebrarlo. Estos cineastas que coincidieron se reúnen y lo celebran y bueno, pues le he aprovechado para poner lo que en su momento opinaron de aquel primer pase privado sin acabar, con escenas aún de películas de Dan Buster y todo esto. Y bueno, la Fox, que no creía nada en la película, que además estaba alargando el plazo, le dijo que la tenían que estrenar ya y sacó un primer tráiler. La Fox, por su cuenta, sacó un tráiler. Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Coming in too fast! The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time. I am C-3PO, human cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2. Hello. It's an epic of heroes. Good luck. And villains. And aliens from 1,000 worlds. Star Wars, a billion years in the making, and it's coming to your galaxy this summer. Atrás, no, los efectos especiales no están acabados y la ausencia de la banda sonora asusta un poco a la película. El tráiler no gustó, se pasó, no tuvo éxito. Los únicos que apostaban por la película era Alan Ladd Jr., que era el productor, y casi apostaba más él que George Lucas. Y es curioso porque todos esos ejecutivos que habían desdeñado la película, que la habían rechazado, cuando vieron el primer pase antes del estreno, lloraron de emoción porque decían que nunca habían visto nada igual en el cine. O sea, que era una experiencia fabulosa que iba a cambiar la historia del cine. Pero cuando se estaba realizando la película no creyeron para nada en el proyecto. Evidentemente la película fue un gran éxito, finalmente se estrenó en muchísimos cines, aquí vemos el estreno de 1977 en el Teatro Chino, famoso. Fíjense la expectación que levantó. George Lucas no quería ver su estrepitoso fracaso y se fue a la isla de Maui a evadirse, y allá estaba con Steven Spielberg, y la leyenda, o eso nos cuentan ellos, dijeron que estaban hablando y Spielberg le dijo: yo siempre he querido dirigir una película de James Bond. Y él le dijo: yo tengo algo mejor. Y ahí fue el germen de Indiana Jones. En otro momento se llamaba Indiana Smith. Y que dijeron: vamos a hacer una cosa, una tontería de estas típicas que uno hace. Vamos a hacer 2 castillos de arena. El que aguante al día siguiente, que no se lo haya llevado la marea, querrá decir que la película ha tenido éxito. Bueno, yo no sé qué pasó con el castillo de Star Wars, yo creo que aún está allá. Lo debió construir en cemento. Pero verdaderamente él pensaba que iba a ser un fracaso absoluto la película y no quiso ni ver el estreno. Como no podía ser de otra manera, se hicieron secuelas, no podía ser de otra manera con ese exitazo. No la dirigió él, por lo que les he comentado, lo habían echado del sindicato. Hicieron El Imperio Contraataca, una película que no tiene final, hay que verla con la siguiente porque queda cortada la historia. Para muchos el mejor capítulo, yo creo que es el mejor capítulo porque también tiene la gran revelación. El yo soy tu padre es mítico. A ver, yo como padre se lo digo muchas veces a mis hijos y además me siento orgulloso de ello, ¿no? Yo soy tu padre. O sea, de aquellas frases. En cambio, la revelación que hay en el episodio 6 de que son hermanos, quizá no acaba de ser tan impresionante.
Además, para esta película, George Lucas contó con Lauren Kasdan en el guión, que fue el guionista de En busca de la Arca Perdida, con Leigh Brackett, por ejemplo, guionista de la Con Maltés y películas así, o sea, que se rodeó de buena gente, y como director cogió a Irving Kershner, que era su profesor en la universidad. Irving Kershner no quería hacer la película y su manager le dijo que no vas a hacer la segunda parte del mayor exitazo de la historia del cine, ¿o tú estás loco o qué? Entonces fue cuando la hizo. Querían que volviera a dirigir El Retorno del Jedi, pero por problemas de agenda no lo hizo y finalmente la hizo Richard Marquand y quizás es la película que queda un poco más corta. Como paréntesis otra vez, y ya es el último paréntesis que les pongo, antes de estas dos películas se hizo un especial navideño en la televisión, en 1978, el 7 de noviembre, una película, bueno, un especial de televisión en el que aquí vemos los protagonistas, que son los de la película. Era un especial musical en el que vemos a la madre de Chihuahua cocinando y unas cosas muy extrañas, en que aparecen dibujos animados. George Lucas dijo de este especial que si pudiera quemaría todas las copias que se hayan hecho de él. Afortunadamente YouTube las conserva y las podemos ver. Y fue en ese momento cuando decidió que se dedicaría solo a controlar su franquicia. Y por eso desechó muchos de los proyectos que tenía en cartera. Y como curiosidad les diré que es la primera vez que aparece este personaje que se hará muy famoso, que es Boba Fett. La primera vez que tenemos referencia a este personaje no es en el Imperio Contraataca, sino que es en este especial, pero en formato dibujos animados. Aquí vemos la familia de Chewbacca, aquí a Mark Hamill vestido un poco raro, casi con los ojos pintados. Un especial que si tienen ocasión de ver, pues a ver cuánto aguantan viéndolo, porque es duro. Y bueno, algunos datos, una foto promocional que no sale en ninguna película, esto de camisa negra y greñas no sale. Pues bueno, la película aquí tienen toda la ficha, que pueden encontrar en cualquier sitio. Aquí se estrenó el 7 de noviembre de 1977. Yo fui a verla al cine y para mí pues, fue un impacto, si no, no estaría aquí. Mis padres aún me recuerdan, fuimos nosotros los que te llevamos, no sé si me lo dicen para bien o para mal, pero me lo recuerdan. Y la verdad es que en su momento sí que fue un impacto ver aquel tipo de película en el cine. Y James Earl Jones, que aparece aquí abajo, le puso la voz a Darth Vader. No interpreta a Darth Vader, le pone la voz solo. O sea, se dobló al actor, se pueden ver fragmentos de cómo era la voz, pero imagínense la voz a través de una máscara de un actor escocés con mucho acento, quedaba un poco raro, pero al actor no le dijeron que le iban a doblar la voz. Él se enteró cuando fue al estreno. Dijo, anda, esta no es mi voz. Y también otra curiosidad, en el episodio 2, cuando hay la gran revelación de yo soy tu padre, no se le dijo tampoco a Darth Vader. Eso solo lo sabían el director, George Lucas, y Mark Hamill, y casi nadie más. Le dijo, yo maté a tu padre. Y el otro dijo, no, no pasa nada, ¿no? También lo quería mucho y por eso grita. También fue luego que se enteró que decía, yo soy tu padre. O sea, al pobre actor lo llevaban machacado. Primero, y para más Inri, cuando en la tercera parte se quitan la máscara, no es él. Es otro. O sea, pobre hombre, ha vestido de Darth Vader y nadie tiene casi conciencia de ello. Perdón, la película recaudó 460 millones de dólares, pero bueno, no son de las películas más taquilleras, pero al cambio sí que serían. Y de marketing decirles que pilló tan por sorpresa el éxito a las empresas de merchandising que en la campaña de Navidad, como no los Reyes o Papá Noel no podían dejar los muñecos, dejaban un cartoncito que ponía y lo podrás cambiar por los muñecos próximamente en tu tienda. Entonces, muchos niños amanecieron en 1977 con este cartoncito que certificaba que, aquí con el número de pedido, que en un futuro próximo podrían ir a su tienda y conseguir esos muñecos porque no les dio tiempo a generarlos. Fue una campaña en su momento muy criticada, evidentemente, porque claro, aquello de amanecer y un cartón, pues bueno, era un poco extraño. Pero aparecieron solo estas 4 primeras figuras de la película. Bueno, una curiosidad. Y bueno,
Premios se llevó bastantes. En 1979 estuvo nominada a muchas categorías. No se llevó el Oscar a Mejor Película ni a Mejor Director, pero todas las categorías que tenían que ver con temas técnicos, banda sonora, se los llevó. Y en la gala de los Oscars a George Lucas se le proclamó el rey del diálogo acartonado, porque los actores decían que sus diálogos quedaban mejor en escrito que recitados. Era muy difícil recitarlos. Y bueno, aquí vemos, pues claro, fueron los grandes protagonistas de la ceremonia, Darth Vader, John Williams recogiendo su Oscar, el hombre que ha estado más veces nominado. Y bueno, hay muchas escenas eliminadas que ustedes pueden recuperar en el DVD. Pues aquí aparece aún más parecido a películas del oeste de Clint Eastwood, al inicio, cuando una escena que se eliminó, cuando Luke Skywalker está mirando con unos prismáticos la batalla que está teniendo lugar entre el Destructor y la Tantive 4. Luke también con un gorro así un poco de playa, cogiendo el Landspeeder. Hay unas escenas en que Darth Vader va recorriendo la nave buscando a la princesa. Los amigos de Luke, que no aparecen en la película, pero él se reúne con sus amigos y les cuenta que ha estado viendo una batalla que ha tenido lugar encima de Tatooine. Este es el famoso Bix, que luego él se encuentra, y claro, en la película dice, hombre, Bix, tal. Es que al principio lo presentan al personaje y le dice que se va a alistar, que va a ser piloto, y por eso cuando se lo encuentra se alegra de verlo. Han Solo en la cantina no estaba solo, estaba acompañado. Este es Jabba, el primer Jabba, el Hutt, que luego se cambió por esa gran babosa. Era este señor. En la edición especial se puso la babosa encima, pero lo interpretaba un actor, que es este de aquí, que se eliminó. Y bueno, pues hay tantos años, he puesto hay tantos porque cada vez que cambio el número me asombro, ¿no? Ya llego al final con esta fanfarria. Pues hemos visto una nueva trilogía y muchas cosas han cambiado. Yo de pequeño veía La Clave y se nota, porque fumaba de pequeño y ahora me dedico a dar conferencias. El universo se ha hecho mucho más grande, el universo expandido, novelas, cómics, juegos de ordenador, videoconsola, todo forma parte del universo expandido. Hacer películas es diferente. Antes necesitábamos todas estas maquetas, ahora necesitamos un croma verde y hacemos la película. La influencia sigue vigente, se han hecho muchos especiales, incluso una de las gárgolas de la Catedral de Washington tiene a Darth Vader como elemento del mal, que destacaron los niños, se hizo un concurso y se quedó en que Darth Vader representaba al mal. Y nada, hasta luego Lucas, porque ya se nos jubila y ahora pues los títulos de crédito y hemos acabado. Bueno, soy un poco así yo, o sea... Sales ahí, ¿eh? ¿Bien o qué? Bueno, para finalizar, ya saben que si no sales en Los Simpsons no existes. Bueno, aquí era una manera de agradecerles su atención. Aquí tienen mi email, pero habría que desengañarse. Lo que mola de la Guerra de las Galaxias es Darth Vader, o sea, por eso mejor acabar con él, ¿no? Muchas gracias.
¿Cortamos la música? Cortamos la música, ¿no? Es que con esta música uno se anima, ¿verdad? Se anima, sí. Muy bien. No sé si tienen ustedes alguna pregunta o quieren hacer algún comentario o apostilla. Rubén estará encantado también de contestarles. 5 minutos. Se han quedado con la fanfarria ya entusiasmados, ¿no? Bien, ahí sí. Bueno, hasta que doy dibujo técnico. Perdón. Quería preguntarte, que alguna vez he oído hace muchos años, en tropos de los ámbitos conspiranoicos, que se decía, por ejemplo, que con Bambi se había hecho una película por encargo, digamos, que cuando la mamá se quema es un poco una batalla contra los incendios. Pues aquí también había oído yo que esa similitud por lo nazi o lo japonés, que digamos que es un mensaje subliminal también americano contra el enemigo. Y por ejemplo hay un momento en que solo es ayudado por un hispano que era moreno, y entonces decía es el apoyo que puede dar América Latina. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? ¿Es una recuperación, supongo? ¿Te refieres a Lando Calrissian, el que le ayuda en Ciudad de las Nubes, al personaje afroamericano que aparece en la saga? Bueno, yo no sé si verdaderamente hay una lectura tan política que se puede hacer, porque ya desde que hablamos de imperio a la república, la rebelión, se podía hacer una lectura verdaderamente política. No sé si hay una lectura tan profunda de George Lucas de querer ir en contra o de hacer política contra o publicidad contra los nazis. Yo creo que es recurrente buscar la estética nazi para hacer una película que sean los malos. Luego lo hacen Indiana Jones. Y respecto al personaje que pones, que yo creo que no es hispano, que es afroamericano, es que se acusó a la saga de que todos los que salían eran blancos. Entonces fue una manera de que el público afroamericano, que son millones de personas, se acercaran a la saga y se pudieran identificar con un personaje. Por eso luego, en las nuevas películas, en las precuelas, han aparecido aún más personajes para que la gente se sintiera identificada. A veces yo creo que las explicaciones son más o de marketing o más no sé, más fáciles que no luego nosotros las teorías que les buscamos. Yo me he ceñido bastante a lo que ellos cuentan, he dado alguna cosa de mi cosecha, pero no sé si se podría hablar de esa lectura. Sí que es verdad que es una época convulsa por la guerra del Vietnam y tal, pero yo creo que es una película más bien lúdica en que hay que buscar unos enemigos y que quizá la parafernalia nazi funciona muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Te va a enterar. Pues es que en Star Wars Rebels, ¿quién hace de quién? ¿Quién hace de quién? Vaya pregunta. C1, por lo menos. ¿A qué te refieres? Porque ¿quién hace de quién? Cada uno hace del mismo. No entiendo la pregunta. Pero es que ahora los que son humanos en Star Wars son monstruos en Star Wars Rebels. ¿Tú has visto eso? Yo no. Yo tengo unos libros, pero mucho de Star Wars Rebels yo hice más Star Wars. Bueno, a ver, eso forma parte del universo expandido. Es la y es la primera serie que ha hecho la Disney. Entonces lo que intenta un poco es buscar un público más infantil, y lo que la Disney dice es que las cosas que ellos hacen o lo que se ha hecho hasta ahora, que no son las películas, no son canon. ¿Qué quiere decir? Que son cosas inventadas. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver es las películas como continuidad y el resto que hacen referencia, pero no hay que tomarlo todo como continuidad porque no encaja. Si tú te lees los cómics, pasan cosas que las películas no tienen nada que ver. Hay que verlos como cosas diferentes.
Vale. No sé si he contestado bien, pero Gracias. yo también hago la cole de cromo, si quieres lo... ¿Crees que la Disney va a ser positiva o negativa para esta saga? A ver, George Lucas siempre dijo que él hacía películas para todos los públicos y que si alguna vez vendía la franquicia seguramente sería la Disney. Disney está haciendo algo que está bien, que es dejar las empresas que compra funcionar como lo harían si fueran independientes. Por ejemplo, hay que destacar que los cómics Marvel son de Disney y está funcionando Marvel a su manera, sin ningún tipo de injerencia. Con el tema de Lucasfilm están haciendo lo mismo, están dejando que funcionen por sí mismos. Ahora la presidenta es Kathleen Kennedy o algo así, que creo que ya estaba trabajando con Lucas desde hace mucho tiempo, y les están dejando que hagan lo que quieran. Yo creo que eso se podrá contestar cuando haya el primer fracaso de estas empresas que funcionan de forma autónoma. ¿Qué pasará? Porque llegará un momento que una película Marvel pinchará, pero más que nada por estadística ya. ¿Qué pasará? Pues no lo sabemos. De todas maneras, yo creo que Star Wars tiene una legión de fans que, aunque sea para ir a criticarla, van a ir a verla. Y la última pregunta. ¿Había por aquí? Sí, te pasa el micrófono, espera. No, era adelante. Manolo. Bueno, sí, es que también era otro. Ah, vale, pues las dos. Que no era ajedrez, pero el que jugaba la partida contra Chihuahua era el de los dedos. ¿Seguro? ¿Sí? Lo corrijo. Era revisa. Vale, pero lo corrijo, me habré equivocado. Es que de hablar tanto, ¿sabes qué pasa? Que de hablar tanto a veces me confundo. Tomo nota. Seguro que he dicho alguna otra cosa que no está bien. Pero bueno, que tampoco hay que tomarse la película como un documental, ¿eh? O sea, porque ya te hago una pregunta. ¿Por qué si en Tatooine hay 2 soles solo se proyecta una sombra? Era mentira. Bueno, es una posibilidad.